Y aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Le invitamos a escuchar esta sencilla plática, ¿Cómo llegar a ser cristiano? En algunos países, incluso en nuestro continente, eh, dejan la impresión que ser humano, es decir, un ser humano y un cristiano son sinónimos. Es decir, en algunos lugares dicen que cree que soy judío o perro, entonces si no es ni perro ni judío, lo único que queda es cristiano. Bueno, hasta ese punto somos ignorantes cuando estamos siguiendo ciegamente una religión inventada por Constantino y naturalmente alimentada por sus descendientes, y eso se llegó a ser muy grande. Usted sabe que la Biblia habla claramente del final de la Iglesia de Cristo y habla claramente del final de la iglesia de quien no es de Cristo, pero pretende serlo. Es una prostituta desde el punto de vista, digamos, alegórico hablando, porque es que en la Biblia así se usa. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios decía que Israel vendría a ser como su esposa, que él la amaba mucho, y hay detalles muy interesantes como Dios trata de ejemplificar este asunto de Israel y cómo ellos se prostituyeron y fueron tras otros dioses, imitaron a los paganos, comenzaron a adorar esos ídolos que ellos tenían y cosas por el estilo. Bueno, en el Nuevo Testamento también se habla que ocurriría lo mismo, y ya es un hecho de hace bastante años. Y bueno, entonces hay quienes pertenecen al Señor y son como una esposa fiel a la palabra. Probablemente no todos los cristianos que conocemos hoy, estoy hablando de verdaderos cristianos, no tienen una conducta brillante en todo momento, pero jamás cambiarían su fe en Cristo Jesús para creer en alguna jerarquía eclesiástica, en sus ritos, sus ceremonias y todas sus cúpulas y bueno, y sus pretensiones de derecho único, canónico, para poder establecer qué es y qué no es canónico, y hablar de ex cátedra y convertir al Señor Jesús en una hostia y cosas por el estilo. Bueno, aquellos que pertenecen a Cristo Jesús jamás harían ese cambio. Bueno, esto claro despierta muchas inquietudes, especialmente si usted, a quien justamente perseguimos mediante esta plática, es una persona que todavía no conoce a Cristo. Pero no tiene que preocuparse mucho, porque desde luego que más tarde o más temprano, si usted escucha la palabra y sobre todo, si para documentarse debidamente usted toma la Biblia, comienza a leerla, ¿qué va a pasar? Si usted la lee con el deseo de conocer la verdad, no será defraudado. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dijo Dios. Cuando buscamos al Señor de todo corazón, de verdad, no queremos ser engañados, Él se nos revela. Esto es lo que se necesita. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace mediante la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aclara la mente del pecador y le hace entender la palabra de Dios. Y una vez que un pecador entiende la palabra de Dios, por supuesto que allí recién dice, ¿cómo puede ser que por tantos años yo anduve perdido y creía esas cosas tan idolátricas? Me repugna ahora, me da vergüenza. No puedo entender cómo, siendo tan inteligente en otros aspectos de la vida, logré levantar una familia, logré tener una vida bastante cómoda, tengo bastante educación. ¿Cómo es posible que me hayan engañado? Bueno, no es nada de otro mundo. Esto fue predicho y la persona es engañada
porque no es asistida por el Espíritu Santo. Y no es asistida por el Espíritu Santo porque no permitió jamás que el Espíritu Santo hiciera en él o en ella el cambio que solamente él puede producir. La Biblia no oculta la ignorancia y el error que cometen aquellos que pretenden cristianismo sin Cristo, porque claro está, no pueden entender. Y no pueden entender porque la palabra de Dios es inspiración divina, inspiración del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nada tiene que ver con usted, ¿quién le enseñará la verdad? ¿Cómo sabrá usted que está en la verdad? Viene alguien y le dice, no, son solo 144,000 los que se salvan y no hay más. Olvídese, nosotros somos de los del salón del reino y sabemos todas esas cosas, y fíjese que ni siquiera nosotros creemos que somos salvos porque ya se llenó el cupo. Luego vienen aquellos que dicen, no, si usted sabe que el profeta Moroni sí que hay que entender eso, y Satanás y Cristo estaban discutiendo cuál de los dos vendría a la tierra para salvar al hombre, y Satanás se enojó mucho, y por eso ahora hace tanto daño, porque Dios el Padre, un hombre muy grande sentado a la cabecera de la mesa, con larga barba y bien blanca, le dijo que no, Satanás no, Jesús va a ir a salvar, y por eso, y cosas así, ¿ve? Y luego vienen aquellos que dicen, no, tienes que creer que no solamente Dios existe y el Señor Jesús intercede por nosotros, también la Virgencita María. Sí, ella tenía tantos hijos, 8 por lo menos, pero milagrosamente es virgen y ella está ahora reinando en el cielo, es la reina del cielo y usted tiene que creerlo. Y si usted no conoce la palabra de Dios, se tragará todas estas mentiras y dirá, si así es la cosa, no quiero saber nada. Bueno, allí termina todo. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, porque la palabra de la cruz, y aquí la palabra cruz involucra a nuestro Señor, su sacrificio, su muerte, su resurrección y todo cuanto Él enseñó, tanto Él como los apóstoles. ¿Y qué dice que es esta cruz? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Si para usted lo que yo creo es locura, me temo que usted esté justamente todavía en el camino de perdición. Pero a los que se salvan, es decir, a los hombres y mujeres pecadores ya salvos, esto es, a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. La diferencia entre aceptar un mensaje como el mensaje de la Biblia, como locura o poder de Dios es muy grande. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bien, eso está en 1 Corintios 1, versículos 18 y 19. El contraste lo tenemos en el capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, Espíritu con mayúscula. Es decir, el hombre natural es aquel y aquella que nunca obtuvieron el nuevo nacimiento que es sobrenatural. Porque cuando uno recibe a Cristo, para Dios nació de nuevo. O sea, no se puede arreglar nuestra vida. Es tan mala, tan plagada de maldad, de pecado, somos tan sucios, tan deshechos en el sentido moral y todo eso que no se puede arreglar. Simplemente lo que hay que hacer es acabar con todo, morir para nacer de nuevo. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, cuando usted por la fe recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal, en ese momento el Espíritu Santo comienza a obrar en su vida porque usted habrá nacido. Cuando un bebé nace, es porque fue engendrado por un varón. El esposo engendra, la esposa concibe. Y entonces se desarrolla el bebé y nace. Cuando una persona nace por segunda vez,
es decir, llega a ser salva, es porque el Espíritu Santo engendra a esa persona. Y el Espíritu Santo le da crecimiento y le ayuda. Dos elementos Dios el Padre nos ha dado para que sirva de alimento para nuestra alma, nuestra nueva vida. En lo que respecta al alimento físico, no hay problema. Lo teníamos y físicamente tenemos vida. Pero el alimento espiritual no es la religión, no son las muchas oraciones, no. No son los ayunos, no son la protagonización de milagros. Alimento para el alma. ¿Qué es? El Espíritu Santo es el que permite que podamos digerir y aprovechar debidamente para nuestra nueva naturaleza su palabra. Su palabra es el alimento. Tanto es así que cierta vez discutían los judíos con Jesús y dijeron, no, Moisés nos dio pan en el desierto. Dijo, no, el verdadero pan soy yo. En el desierto ellos comían el maná, que provenía de Dios. Era una semblanza de la palabra de Dios, que también proviene de Él. Y esa palabra de Dios, el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza a habitar en nuestro ser, naturalmente, de allí en más, nosotros estamos creciendo, desarrollándonos, después de haber nacido de nuevo. Claro, por eso, ya para cuando viene ese momento de ahí en adelante, comenzamos a entender la palabra de Dios y nunca diremos que, no, la iglesia está edificada sobre San Pedro. Y ahí invocamos el capítulo 16 de Mateo. Tal vez no sabemos nada, pero repetimos como loros lo que nos enseñaron. Nunca escudriñamos la Biblia porque ¿quién quiere leer un libro que no entiende? ¿Y cómo puede un hombre o mujer no regenerados, no nacidos de nuevo, no asistidos por el Espíritu Santo, entender lo que es producto divino? No pueden. Si yo escribo un libro, usted lo va a entender, porque yo soy tan humano como usted. Si hay otro autor que escribió un libro, usted va a entender. Pero la Biblia es inspiración divina, y usted tiene que ser asistido por el Espíritu Santo. Por eso, Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, el hombre que nunca fue salvo. Porque para él, óigame bien, son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Alguna vez usted escuchó a personas que en voz alta se burlan de la Biblia? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios solamente dijo y se produjo todo eso que existe? Que el cielo, que el universo, que las galaxias, que el sol, que la luna, que las estrellas en general, que todo, que la osa mayor, bueno, tantas cosas comienzan a enumerar, que los mares, los montes, nuestro planeta y tantos otros planetas. ¿Usted cree eso? A ellos les sorprende. Para ellos es exactamente lo que dice Pablo. Pero el hombre natural, el que no tiene nacimiento sobrenatural, no percibe, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. El día que usted decida recibir a Cristo por Salvador personal, de allí en adelante usted dirá, había sido que la Biblia es tan clara para mí, y se deleitará leyéndola. ¿Por qué? Porque ahora lo que antes no entendía, entiende, y querrá leerla tanto como el hambriento, el que tiene hambre de comida o sed, necesita alimento y o agua respectivamente. ¿Se anima a dar el consentimiento al Señor y decir, yo te recibo por Salvador personal? Y aquí cerramos un capítulo más de
Esto es recibir a Cristo.